a las 9 con usted. Continuamos. Bien, tenemos algunas llamadas del público. Rápidamente voy a leerlas todas, aunque algunas son muy largas. El señor José Vargas de Tlaquepaque nos dice: la violencia se da en los estadios por la venta de bebidas alcohólicas, nos dice. La venganza también es motor de la violencia, es una adicción enferma, y felicita por hablar de este tema. Leticia Esmeralda está muy afectada. La señora Leticia Esmeralda dice que su hija, ¿es hija? Es hija. Sí, Es hija. Sufre violencia en el aula, en la prepa. Dice que ya habló para obtener un cambio y que no se lo dan, que el director no le hace caso, que no sabe qué hacer y está desesperada porque su niña ya no quiere ni siquiera ir a la prepa porque está siendo víctima de violencia de sus compañeros. Yo creo que lo principal es decirle que hay instancias superiores. O sea, ella puede acudir, si el director no le atiende, hay una instancia superior al director, ¿no, Eneida? Sí, que escriba a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, de no sé dónde esté la preparatoria, que escriba a todos los niveles y que reporte el caso. Si siempre hay una instancia superior, no se puede quedar en no me hacen caso aquí, pues vas a lo que sigue, y eso es cuestión solamente de ponerle un poquito de ganas. Y claro, entiendo que esté tan angustiada, claro, señora, entiendo que sí sea, pero siempre habrá quien la escuche. Usted no ceje de tocar la siguiente puerta, arriba del directo, sí. Conchita Melchor, gracias por participar. Ella dice que lo contrario de violencia sería la benevolencia, es decir, la buena voluntad. Gonzalo Nicino, un saludo para todos. La violencia, según mi opinión, es ejercer poder para hacer mi voluntad, justificada o no, comenta, entre otras cosas. Irene Shank, saludos a todos, nos dice. Bueno, creo que es el momento de analizar ahora qué hay del otro lado de la violencia, cuál es la otra cara de la luna, y tratar de construir esa no violencia que tiene nombre y que hoy trataremos de encontrar. ¿Qué nos dices, Juan Carlos Núñez? Sí, hay gente que ha estado estudiando y trabaja en procesos de paz y hacen toda una labor de educación para la paz. Se parte de que lo contrario de la violencia no es la paz en el sentido de pajaritos, amor y paz, y todos nos amamos, sino de que vivimos en la existencia humana atravesados por el conflicto. Siempre vamos a tener conflictos y el conflicto no es malo. Es decir, la paz no es la ausencia de conflicto, sino es la manera en que resolvemos los conflictos. Entonces lo que están proponiendo ellos es asumamos que vivimos atravesados por el conflicto y busquemos las maneras de resolver esos conflictos sin violencia. ¿Eneida? Sí, fíjate que a mí me preocupa mucho todas estas marchas de justa indignación ante el caso Ayotzinapa y muchos otros casos en nuestro país. Me preocupa mucho no las marchas, sino la polarización de la indignación de una sociedad, la polarización que nos lleva de nuevo a las etiquetas, los buenos y los malos. Los buenos que hacen esto, los malos que hicieron aquello, y que son etiquetas que vuelven a estas personas que están marchando, estos jóvenes indignados en su mayoría, los vuelven también un caldo de cultivo muy fértil para la violencia. A lo mejor no en las marchas, porque sí saben cómo hacerse a un lado de aquellos provocadores que buscan violencia bruta. No, a lo mejor no en las marchas, pero sí en otros ámbitos. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha reflexión respecto a ver qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Y ojo con aquellos, me parece indignante, me parece muy grave, ojo con aquellos que estén capitalizando la indignación social para llevar esa fuerza, porque es poder y es fuerza la de estas marchas, esa fuerza para llevarla hacia sus propios intereses. Mucho ojo, el interés es el bien de todos, es el bien de este país en el que convivimos todos. Ojo, ser político no es sinónimo de ser malo, esto también es importante. Acaba de estar aquí José Mujica y nos lo acaba de decir muy claramente. Ser político no es sinónimo de ser malo. Ojo con las etiquetas de bueno y malo, porque justifican, deshumanizan al otro y justifican que yo mismo me vuelva violento. Buscamos justicia, no se trata de olvidarnos de nada, buscamos justicia, queremos claridad de cuentas de esos que nos están gobernando. No queremos dádivas, queremos ciudadanos conscientes
que pidan justicia, que pidan aclaración de cuentas, que busquemos los caminos para construir puentes, para que nos podamos comunicar y que no se nos olvide, hay quienes dicen, es que este no es mi gobernante o aquel, no, perdónenme, pero sí es mi gobernante y por lo mismo es un servidor público y por lo mismo le puedo pedir cuentas y nos podemos organizar para pedir cuentas. Juan Carlos. En esta búsqueda de alternativas estaba recordando en esta alternativa de la no violencia cómo la mediación juega un papel muy importante en términos de reconocer cuáles son, distinguir necesidades de posturas, que es básico para resolver el conflicto. A veces los conflictos se entrampan por posturas, yo quiero que sea verde, yo quiero que sea blanco, pero no hay ninguna razón de fondo, sino es que yo gane, que yo imponga mi voluntad. Cuando yo tengo una necesidad y la puedo reconocer y el otro reconoce su necesidad, entonces es mucho más fácil atemperar el conflicto y llegar a una solución buena para todos, porque se parte de la idea de que, a diferencia de un juez que dicta este es culpable y este es inocente, la mediación lo que busca es que los dos salgan satisfechos del trance del conflicto. Y eso no lo hemos aprendido. Sí. No lo estamos ejerciendo, nos falta preparación, apenas empieza a haber algunas iniciativas y creo que sería básico en la situación actual del país trabajar con alternativas de resolución de conflictos no violentos. Y lo complejo que es, ¿no? De hecho, el país apenas está entrando en esta nueva cultura de la mediación o de la justicia alternativa y no ha logrado como permear ni posicionarse con credibilidad, como debería. Uno escucha constantemente que el conflicto se resuelve mediante el diálogo y pareciera que la frase se está convirtiendo en algo muy trillado, pero el diálogo, lo que implica el diálogo de fondo, que no es hablar, sino que implica una serie de reglas en el que se comprometen los que dialogan a respetar esas reglas, a lo mejor nos abriría un camino de entendimiento para darnos cuenta que no existen estas dualidades del diablo y el ángel, ¿no? Del bueno y el malo, sino que cada quien tiene sus argumentos, sus razones, que pueden a lo mejor ser no comprendidas por el que escucha o demás, pero que son importantes y tienen que ser expresadas y tienen que... A mí la palabra tolerancia no me alcanza lo suficiente, ¿no? Es como abrir, decía un amigo, tenemos 2 orejotas para escuchar el doble de lo que hablamos, como captar más lo que el otro me quiere decir, en lugar de cerrarme, ¿no? Sí, es que la palabra tolerancia implica una cierta concesión. No estoy de acuerdo, pero lo tolero. No va por ahí. Y hay aspectos que no deberíamos de tolerar. Exacto. Para empezar, ¿no? Que lo que tú planteabas hace rato, ¿no? Hasta dónde en verdad la violencia termina siendo la única respuesta para la violencia. Hasta dónde llega esa línea que cuando se vaya a romper, como lo que está pasando en México, vaya a tener que ser es el camino, ¿no? Claro. Es como esta cuestión de preguntarnos constantemente y probablemente no encontremos la respuesta, ¿no? Me parece también muy importante este binomio que pone sobre el mantel Juan Carlos Núñez cuando habla de necesidad o una postura de intereses. Claro. Mi posición es esta, mi postura es esta. ¿Cuál es la necesidad? Y creo que usted y nosotros estamos de acuerdo en que la principal necesidad en este momento es vivir seguros, tranquilos, poder transitar por las calles con justicia y con verdad. Y esa necesidad no es de un grupo, ni es de nosotros y de ustedes no, de ciertos políticos tampoco. No, todos estamos dentro de esa prioridad, de esa necesidad enorme de vivir tranquilos en un Estado de Derecho que nos permita transitar sin ese miedo terrible que se está empezando a instalar en nuestro país y en el mundo entero, pero estamos hablando de lo que nos atañe, pues principalmente. ¿Qué dices, Eneida? Fíjate que me voy a ir bastante lejos, me voy a ir al siglo XIII. Tomás de Aquino pone como pecado original la cupiditas, y a mí me llama mucho la atención porque yo lo traducía como concupiscencia. Y yo decía, ¿cómo va a ser el pecado original la concupiscencia? Pero después fui comprendiendo la cupiditas como esa avaricia, ese deseo de mí mismo y de más para mí mismo y de solo yo. O sea, esa cupiditas como el sujeto poniéndose en el centro del universo y la negación del otro, es decir, la violencia, la negación del otro, pero sobre todo del otro, a nombre mío.
y como contraposición a la cupiditas ponía la caridad. Y la caridad entendida como esa relación armoniosa entre los hombres, una relación de amor, pero una relación que se basaba sobre todo, o que se basa sobre todo en la armonía. Caridad no como dar una limosna, caridad no como compadecerme del otro, no, caridad como ver al otro precisamente como un igual con el que voy a construir relaciones, y relaciones de iguales. Entonces, a la cupiditas, que es la concupiscencia, pero la concupiscencia de la avaricia del yo, que quiere todo para sí mismo. Sería un poco el individualismo. Sí, de época de Tomás de Aquino todavía no se trabajaba no se usaba, así, claro. no se usaba así, pero yo por encima de los demás, y mi yo por encima de todo lo demás, a eso contraponía precisamente la caritas como ese vernos como iguales y tratar de construir relaciones armoniosas, precisamente porque nos vemos como iguales y somos iguales. Así es. No solo nos vemos, somos iguales como seres humanos, como personas, diría Tomás de Aquino. Irene. Sí, a mí me parece, no sé, yo no puedo dejar de ver la violencia como algo que se aprende, no como algo instintivo y natural, y como independientemente del nivel educativo y demás, lo seguimos generando, ¿no? Bueno, ya saben que no me aparto de la visión esta jurídica y demás, pero tengo dos ideas claras de lo que está pasando actualmente en otros niveles, ¿no? El asunto de la pena de muerte y cómo cada vez escucho a más personas legitimar esa intención, matar al otro porque se portó mal, o sea, ¿qué implica ese portó mal? Y cómo justificamos la violencia con la violencia, ¿no? Cómo estamos ya normalizando la violencia. Y la otra es el asunto de algo que está ahorita muy en boca de las legislaciones en México, que es el asunto de la violencia obstétrica. Y cómo cada vez escucho más las historias de que una mujer que va a dar a luz en una institución de salud, obviamente en el dolor del parto, la empiezan a agredir. ¿Para qué se queja? Pero bien que le gustó, no grite, y como hay una serie de conductas ahí que no están siendo asimiladas como violentas, pero lo son, por personas que uno no creería, ¿no? que puedan ser violentas. Entonces, ¿hasta dónde hemos naturalizado la violencia en cualquier nivel educativo, sociocultural, etcétera, etcétera? Juan Carlos. Sí, y naturalizado de verdad que ya no lo notamos como violencia. Pienso en cosas tan simples como las bromas de los tíos a los sobrinos, que pueden ser muy violentas. A lo mejor el tío con la intención de jugar, pero termina siendo violencia. O las violencias ahora en la época de paz navideña sobre qué se va a cenar y quién impone el menú y lo que quieren unos y lo que quieren otros. Y a veces terminan siendo violencias cotidianas, ¿no? Como esas pequeñas violencias que obviamente no se comparan con los crímenes y los asesinatos, pero que sí normalizan y lo vamos asumiendo como que así es. Y entonces, y que no hay otra manera de entonces hacerlo. a lo mejor para reconstruir esto había que quitarle el carácter de normal, educar. Claro. O sea, la contraparte de la violencia tiene que ser la actitud crítica, la conciencia, el no traicionarnos como seres humanos. Ahora sí, ¿cuál es mi responsabilidad y cómo le hago para no traicionarme a mí y hacer evidente lo que pareciera no estar siendo, ¿no? Claro, estamos analizando lo que es el otro lado de la violencia y de qué manera podemos participar de ello. Esta es nuestra reflexión de hoy, tratar de darnos cuenta de esas violencias, decía, normales, entre comillas, que damos por hecho cotidianamente y que aceptamos y que propiciamos cada uno de nosotros. Creo que vale la pena detenernos a ver de qué manera ejerzo violencia en los demás y cómo recupero ese sentido de valía del otro al mismo nivel que yo. Vamos a ir a un corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos.